Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente por acá. Hoy les traigo un tema interesante, como siempre muy interesante. Y esta vez vamos a hablar de los requisitos, las cosas básicas que uno tiene que pensar y empezar a organizar para poder venir a Italia en este nuevo año 2025 que está por venir. Ya estamos a días. Feliz Navidad a todos, buon Natale a tutti, ya estamos cerca de cambiar de año, de llegar al año 2025. Y bueno, les traigo este video para que juntos veamos las cosas más importantes que necesitas tener, que necesitas saber y que necesitas juntar para poder venir a Italia en este nuevo año. Bueno, y para arrancar, para empezar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la documentación personal. Y dentro de la documentación personal tenemos lo más importante, una de las cosas más importantes, el pasaporte. Claramente, el pasaporte lo tenemos que tener obviamente al día. No puede tener una vigencia máxima de, digamos, próximo a vencerse dentro de los 6 meses. Si se está, lo mínimo son 6 meses antes del vencimiento. No puedes entrar con un pasaporte, en el caso ponerle que sea argentino, no puedes entrar con el pasaporte argentino si se está por vencer, ¿no? Si tiene 4 meses, vas a decir, no, voy por 2 meses, voy de vacaciones, incluso, no. Tiene que tener 6 meses como mínimo. Si se está por vencer, vas a tener que renovarlo antes de emprender el viaje. Esto no sé cuánto tiempo estará tardando ahora en el caso de Argentina, pero bueno, hay varias opciones que lo puedes hacer también. Hay veces que lo puedes hacer de manera expresa o un poco más rápido, pagando un poco más. Otra de las cosas que tenés que tener es, por supuesto, bueno, una visa de acuerdo al tipo de viaje, al motivo del viaje que estés realizando. Si vos venís por turismo, depende del país desde el que salís, desde el que sos residente. Para poder entrar a Italia, algunos necesitarás visa, otros no. Y si venís por trabajo, lo mismo. Algunos vas a necesitar visa y otros no. Depende de varios factores. Principalmente si no sos ciudadano europeo. Entonces vas a tener que tener una visa, si es sea el motivo que sea, trabajo, estudio o lo que sea. En mi caso, en el caso mío, yo entré a Italia como turista, ¿no? Entré como argentino, como turista, porque yo venía con toda la documentación para realizar la ciudadanía acá en Italia. Entonces entré como turista y luego presenté la carpeta con toda la documentación que se solicita para iniciar el proceso de ciudadanía italiana acá en Italia. Porque claro, hacerlo en Argentina, por lo menos hace más de 2 años que estoy yo acá, era prácticamente imposible. Te lleva muchos años, principalmente el tema de conseguir un turno para presentar toda la documentación. Vos podrás tener toda la documentación, pero si no tenés el turno no podés acceder a presentarla en el consulado. Entonces eso, no había turnos directamente, entonces se hace muy difícil obtener la ciudadanía en Argentina, y por eso muchos argentinos deciden venir a Italia a hacer este trámite, que acá se hace en meses. Si bien es más costoso, el tiempo es mucho menor. Y si es el caso tuyo, el que está sacando una visa para ingresar a Italia, muchas veces te van a pedir que tengas un certificado de antecedentes penales, ¿no? Acá se quieren asegurar de que no entre alguien que tenga antecedentes criminales, y por eso te piden este requisito para obtener la visa, ¿no? También vas a tener que traerte las actas, sea tuya de nacimiento o si estás casado, de matrimonio, en caso que corresponda, traducida y apostillada, bueno, en el caso que corresponda. En el caso de los que hacen la ciudadanía, por supuesto, tendrán que traer toda la documentación necesaria, requerida para iniciar el trámite, que como sabrán, no lo voy a explicar todo ahora, pero bueno, es desde el abo, desde el italiano que emigró a Italia, todas las actas, desde él hasta la persona que va a hacer la ciudadanía, nacimiento, matrimonio y defunción en el caso de que haya muerto. Así que estos papeles los tenés que traer ya listos para presentar acá en Italia. Si no, acá, si lo tenés que hacer acá en Italia, es muy costoso también. O por lo menos mucho más costoso que hacerlo en Argentina. Ahora, otra cosa muy importante, por supuesto que muy importante, es el tema del seguro médico, el cual te pueden pedir. En realidad es obligatorio para entrar a Italia, ¿no? Un seguro médico que te cubra atención tanto como internación también. En el caso mío, que siempre hay ofertas, yo creo que, no me acuerdo en este momento cuál había contratado, pero creo que era Assist Card, y bueno, había una oferta muy importante, y bueno, agarramos esa oferta con Romy, y bueno,
utilizamos esa. No es que recomiendo estas, hay un montón, pueden buscar en internet, hay un montón de empresas de seguros médicos que te cubren, obviamente, por el tiempo que vas a estar en Italia. En el caso, si es turista, 90 días. En el caso de Argentina, tenés 90 días para estar en Italia y ese seguro te tiene que cubrir esos 90 días. Por lo tanto, lo que yo recomiendo es que chequeen, busquen en internet, siempre busquen ofertas, que a veces hay hasta descuentos importantes. No sé si 2x1, pero puede haber unos descuentos bastante importantes y pueden aprovechar este tipo de ofertas. Bueno, ahora hablemos de dinero. Como sabrán, para acceder a alguna visa, sea cual sea, te solicitan que tengas solvencia económica para mantenerte en el país. Te pueden llegar a pedir extractos bancarios, dinero en una cuenta, ¿no? Una cuenta bancaria tuya, a tu nombre, que tengas dinero en tu cuenta para solventarte en tu estadía en Italia. Para ingresar como turista, te piden que tengas, en el caso mío era demostración de, puede ser dinero en efectivo, que traigas dinero en efectivo, que podés sumar lo que tengas, el monto que tengas en las tarjetas de crédito. Si tenés tarjetas de crédito, puedes hacer un extracto de eso y mostrarlo en caso que te lo pidan, el monto que tenés para poder gastar en Italia con tus tarjetas de crédito. Y también puede ser un extracto bancario de tu cuenta que demostrando que tenés dinero en el banco. Eso te lo pueden llegar a pedir. A mí no me lo pidieron, yo simplemente lo traje porque hay que traer dinero, ¿no? Pero no me lo pidieron, no me pidieron nada de eso. Y por supuesto, como estamos hablando de dinero, tenemos que hablar de dinero en efectivo, de un presupuesto inicial que tenemos que tener para estar aguantando o sobreviviendo los meses que tengamos que estar hasta conseguir el trabajo, ¿no? Y yo lo que siempre recomiendo, ya tengo videos hablando de esto, de los gastos, etcétera, pero en este video te quiero decir que, si estás viendo solamente este video, que yo recomiendo no menos de 5.000 euros para que puedas por lo menos aguantar hasta conseguir un trabajo, ¿no? A generar ingresos. Entonces lo que yo recomiendo es no menos de 5.000 euros porque ya con ese dinero estaría justo. Imagínate si con menos dinero, tenés que tener en cuenta que acá el dinero se va rápido, se gasta porque incluso vas a tener que pagar cosas más caras, por ejemplo, alojamiento. Entonces se te puede ir dinero mucho más rápido de lo que se le va a una persona que reside en Italia, ¿no? Porque todo te va a ser un poco más difícil y te van a pedir más dinero, vas a tener que acceder a lugares como turista, me refiero a los alojamientos, y por lo tanto te va a salir un poco más caro. Así que 5.000 euros de mínima para empezar a hablar en emigrar. Otra de las cosas importantes, muy importantes también, es hablar del alojamiento, porque te pueden llegar a pedir que demuestres dónde te vas a quedar, dónde vas a residir o dónde te vas a quedar el tiempo que digas que te vas a quedar en Italia. Si entras como turista tenés 90 días, por lo tanto tenés que demostrar dónde te vas a quedar esos días, ¿no? Por ejemplo, siempre hablando de mi caso, pueden ser reservas de hoteles, pueden ser reservas en B&B, reservas en Booking, reservas de hotel, en el caso de que seas turista. Y si tenés amigos o familiares, te pueden hacer la dichiarazione de hospitalidad, que bueno, eso es una nota que te tiene que hacer la persona que te vaya a alojar, hace esta declaración que vas a estar en ese lugar el tiempo que estés en Italia. Esto es muy importante porque, bueno, si vos decís, traigo tanta plata y me voy a alojar en la casa de un amigo, no tengo que pagar alojamiento, esto te abarata mucho el dinero que tengas que traer también, ¿no? Que tengas que demostrar. Y en el caso de que sea una reserva de hotel, bueno, vas a tener que demostrar la reserva de hotel, de Booking o de cualquier otra plataforma digital puede ser, ¿no? En el caso mío, hablando del caso mío, tenía reservas en Booking, reservas que pueden ser también cancelables, ojo, que podés cancelar unos días antes, para demostrar que ingresás a Italia, podés utilizar este recurso que es tomar una reserva y después cancelarla en caso de que la quiera cancelar, ¿no? Si no la vas a usar, la puede cancelar, así que no hay problema con eso. Yo traje reservas de Booking, reservas de B&B, pero no me pidieron nada. Obviamente hicimos varias reservas porque tenés que demostrar todos los días que vas a estar. Si vos decís, voy a estar 90 días, tenés que demostrar, en caso que te pidan, 90 días de reserva, ¿no? Pero bueno, al menos, aunque sea, puede ser en diferentes lugares. En el caso mío no me pidieron nada, absolutamente nada para ingresar a Italia. Pero bueno, esto es un requisito que te lo pueden pedir, no es que no lo tenés que tener. Que no te lo pidan ya es cuestión de el que te toque ahí en el aeropuerto, pero te lo pueden pedir. También tenés que traer, si tenés título profesional, si estás recibido, si tenés alguna carrera hecha universitaria,
tenés que traerte tu título apostillado y traducido al italiano. Y por supuesto, cuando llegues acá vas a tener que realizar el proceso de homologación para que ese título sea válido dentro de Italia, para que sea reconocido en Italia, porque si no, no te lo reconocen, muchas veces se hacen engorroso y no podés realizar, desarrollar tu profesión en Italia. Entonces, para evitar esto, bueno, sé que algunos, no voy a hablar exclusivamente de esto, pero sé que es bastante engorroso y que tarda bastante tiempo homologar un título, pero bueno, es un proceso que si querés realizar tu profesión, en el caso que sea medicina o lo que sea, vas a tener que hacerlo, lleve el tiempo que lleve, pero bueno, sé que es engorroso todo lo que es trámite, pero bueno, si querés desarrollar tu profesión, obviamente lo vas a tener que realizar. Estos son los requisitos, las cosas que vos necesitas para ingresar en Italia este 2025. Ahora yo les quiero hablar acerca de los... yo les voy a dar algunos consejos, algunos tips para que tengan en cuenta, para que sepan más o menos cómo viene la mano acá, cómo es la cosa. Porque si cosas que me han pasado a mí, bueno, yo se las transmito a ustedes y evitan todo este tipo de cosas, de problemas y atajos. Son atajos que pueden llegar a tomar si vienen a Italia. Bueno, uno de los consejos es que si tienen familiares o amigos acá en Italia, les va a ser mucho más fácil empezar a adaptarse a lo que es Italia, porque bueno, van a empezar a hablar, si tienen amigos acá, van a empezar a hablar un poco más italiano, van a estar más cerca, más en contacto con las costumbres, con la burocracia, los pueden ayudar en todo este tipo de cosas, que es muy importante que alguien los ayude si no tenés buen nivel de italiano o no conoces las costumbres acá, la burocracia, les va a ser de mucha utilidad una persona local que los pueda ayudar, que los pueda guiar, que los pueda acompañar incluso si tienen que hacer algún trámite. Esto es ideal. Yo sé que a muchos les ha pasado que han emigrado y que algún local los ha ayudado. Es el caso nuestro, que apenas llegamos, tuvimos la suerte de conocer a la dueña del B&B, como ya les he contado en varios videos, la dueña del B&B que alquilamos, ¿no?, en la ciudad, y bueno, le contamos nuestra situación y ella decidió ayudarnos, y es hasta el día de hoy que tenemos una linda amistad con esta mujer y con su familia, con sus hijos, aparte de otra gente. Bueno, con ella quedamos muy amigos y hasta el día de hoy estamos en contacto, si bien ella quedó en la otra ciudad donde estábamos antes, pero mantenemos contacto siempre y bueno, es una linda amistad. Por lo tanto, bueno, este es uno de los consejos. Puede parecer obvio que busquen amistades, que se relacionen con los locales, pero bueno. Otro de los consejos que yo aprendí también es el tema de que te aprendas por lo menos las leyes, ¿no? Las leyes para que hagas valer tus derechos como inmigrante o como ciudadano, si después sos ciudadano claramente, pero para que hagas valer tus derechos. ¿Y por qué? Porque incluso acá, cuando tenés que hacer un trámite, por ahí no saben bien realizar este tipo de trámites, y es lo que a mí me pasó, que no sabían en este comune, no sabían cómo realizar el trámite de ciudadanía, tampoco sabían cómo realizar el trámite de residencia para una persona que entró como turista, lo cual es totalmente legal. Yo presenté la carpeta para hacer la ciudadanía, es totalmente legal, no hice nada ilegal, está todo dentro de la ley, como siempre, les recomiendo, pero esta persona, varias personas que me tocaron para hacer el trámite, la verdad, me fue difícil. Y por eso tardamos lo que tardamos, porque en realidad para hacerla ahí en ese lugar, en esa ciudad, era para hacerlo en 2 meses, como mucho, en 2 meses, pero tardó 6 meses. ¿Por qué? Porque tuve que luchar contra la burocracia, y no solo la burocracia, sino también con estas personas que no sabían hacer el trámite porque no lo habían hecho nunca antes. Entonces, si vos sabés las leyes, si vos sabés las leyes de lo que te corresponde y de cómo se hacen las cosas, cómo son las cosas, en el caso mío me estudié las leyes de cómo se fija residencia, quién puede fijar residencia, todo esto lo tengo en carpetas, obviamente, pero bueno, las leyes del iure sanguinis, como en mi caso, para solicitar la ciudadanía, no la conocían. Después otro tipo de leyes para fijar residencia si entraste como turista, pero una vez que presentaste la carpeta, bueno, no puedes presentar la carpeta si no tienes residencia, pero sí puedes fijar residencia sin ser ciudadano. Todo esto no lo sabían, y al conocer las leyes, menos mal que yo conocía las leyes, que me estudié estas leyes, que las imprimí incluso, las tuve que imprimir y llevárselas a esta persona, la cual por lo menos reconoció
me costó unos días, pero tuvo que reconocer que no sabía y me tomó esa fotocopia de las leyes italianas que yo conocía y ellos, siendo italianos, no conocían, porque era, bueno, algo específico. Tienen que tener en cuenta estas cosas. Entonces me dijo, bueno, déjamela, ¿me la puedo quedar? Me dice la ley. Sí, por supuesto, por lo menos el que viene después de mí, que sepan ya ellos cómo hacer este tipo de trámites. Así que si hay alguien que va después de mí, capaz que lo saben hacer, capaz que no. Yo no recomiendo ese lugar para nada, pero bueno. Entonces, sea la situación que sea, buscate un poco, no te digo que te conviertas en un abogado, ¿no? Pero más o menos tenés que saber algo como para defenderte, porque si no estás completamente regalado. Imagínate, si yo le decía, bueno, no, pero no se puede, y me quedaba con el no se puede, porque me lo dijo una persona que trabaja ahí en el comune, me quedaba con eso, me tendría que haber ido a otro comune o algo. Sin embargo, al saber esto, me ahorró mucho, digamos, moverme a otra ciudad y demás. Entonces, esa es creo yo, una muy buena táctica para poder hacer valer los derechos, simplemente. Todo legal, como siempre recomiendo, todo dentro de la ley, así que es un consejo que les doy de corazón para que se ahorren muchos problemas, tiempo y dinero también, ¿por qué no? Y otro de los consejos, otro tip, es que empieces a crear una red de contactos. O sea, que en Italia es muy importante, en todo el mundo, pero en Italia más importante todavía. Entonces lo que vas a tener que hacer es crear una red de contactos. Como te dije antes, recién, si tenés amigos o familiares, esto te va a ser muy fácil. Pero si no tenés familiares y amigos, como en el caso mío, que los familiares están muertos o estaban en otra ciudad, podés buscarlos de otro tipo, de otra manera, ¿no? En el caso nuestro, mío, en exclusivo, en especial, fue que, bueno, el boca en boca y conocer a la gente ahí, como es el caso de la que nos alquiló la casa, el B&B. Pero si no, tenés también los grupos, hay grupos en WhatsApp, hay grupos en Telegram, en Instagram. Podés buscar grupos de tu comunidad, de tu nacionalidad. Podés meterte ahí, pero esto tiene pros y sus contras. A favor tenés que por ahí vas a conocer alguna ley, algún trámite, puede haber gente que hizo el mismo trámite que tenés que hacer vos y por ahí te simplifica o aprendes algo nuevo. En ese sentido puede ser te puede ayudar. Pero también hay muchas cosas negativas, ¿no? Porque en estos grupos hay mucha gente que va a tener diferentes situaciones, le puede haber pasado 1000 cosas, cada persona es un mundo. Y vos por ahí te quedás porque siempre lo negativo atrae y llama la atención. Puede ser todo positivo, todo llano, y cuando hay algo negativo nos frenamos ahí. Eso es lo que pasa. Entonces viene el grupo todo muy lindo, las experiencias, y hay algún punto negativo en el cual y empiezan todos con eso negativo. Esto, como te estoy diciendo, es negativo. Pasa mucho en estos grupos. Que puede haber algo negativo, una experiencia negativa, y empieza a contagiar al resto de la gente. Cosas positivas y negativas va a haber en todos lados, eso desde ya. Pero bueno, yo prefiero quedarme con las experiencias positivas. Por lo tanto, yo no soy mucho de meterme en los grupos estos, pero bueno, puede servir para aprender hacer algún trámite o algo que no sepas, ¿no? Pero en mi caso no soy de meterme en estos grupos, prefiero hacer la experiencia directamente, personalmente, ¿no? Chocarme con la gente día a día. Conocer a alguien y que esa te recomiende a otro, o preguntando. Bueno, el tema es no quedarse encerrado, o no quedarse solamente con lo que se ve en YouTube, con lo que se ve en Internet, ¿no? ¿Esto sirve? Sí, sirve para tener experiencia. Yo también miraba videos y todo para ver cómo vivía la gente, cómo es esto, cómo es aquello. Sirve para tener un panorama. Yo les cuento mis experiencias, pero son mis experiencias, ¿no? No quiere decir que el que venga le va a pasar lo mismo que a mí, o le va a ir igual que a mí, va a tardar lo mismo que yo, va a pagar lo mismo que yo en ciertas cosas. No, cada uno es un mundo. Por eso, hagan sus propias experiencias, hagan su propio camino. No se queden con los grupos que para mí tiene más negativo que positivo, salvo los trámites, después bueno. Pero es opinión mía, como todo lo que digo en mis videos, es mi opinión, mi vivencia, mi opinión. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado el video, espero que les sirva, que les sea de utilidad. Si es así, se pueden suscribir, le pueden dar un like si les gustó el video, compartirlo con alguna persona que le pueda llegar a servir este contenido.
Así que espero que nos veamos en el próximo video. Chao.